¿Nunca te ha pasado que, sin saber por qué, comienzas a sentir un leve rechazo hacia alguien que, en apariencia, no ha hecho nada malo? No es odio, no es desprecio, no es ira. Es una distancia que se instala silenciosamente, una incomodidad sutil, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no ha querido reconocer. Déjame decirlo sin rodeos, cuando el inconsciente rechaza a alguien, no lo hace por error. Lo hace porque ha visto más allá de lo que tus ojos están dispuestos a mirar. Y aunque te empeñes en justificar, en mantener la armonía, en fingir que todo está bien, las señales aparecerán. Una por una. Lentamente. Pero con la precisión de una sentencia que no admite apelación. En las profundidades donde habita lo no dicho, lo no aceptado, lo no recordado, vive un tribunal invisible que analiza cada gesto, cada palabra, cada olor, cada silencio. Es allí donde se decide si alguien será acogido en tu mundo afectivo o si será expulsado por incompatibilidad inconsciente. Lo fascinante, y lo perturbador, es que tú, consciente, ni siquiera participas activamente en esa decisión. Solo recibes los efectos. Y estos efectos no suelen ser racionales. Son síntomas. Porque el inconsciente no habla con palabras. Se manifiesta con incomodidades, con angustias que no sabes explicar, con tedios que parecen injustificados, con rechazos que no encuentras cómo argumentar sin sentirte culpable. El rechazo inconsciente no siempre está vinculado a lo que la otra persona hace, sino a lo que representa. Porque nadie llega a tu vida sin activar algo que ya estaba en ti. Puede que esa persona represente un conflicto no resuelto, una herida aún abierta, una figura del pasado que intentaste olvidar, un reflejo de todo lo que tú mismo intentas no ser. O peor aún, puede representar tu propio deseo reprimido. Y cuando eso ocurre, el rechazo no es más que una defensa. Una muralla psíquica que impide que lo reprimido se haga consciente, porque de hacerse consciente, tendrías que enfrentarlo. Las señales de este rechazo no son escandalosas. No vienen acompañadas de gritos ni de rupturas dramáticas. Vienen con pequeños olvidos. Empiezas a olvidar responder sus mensajes. Te cuesta recordar lo que te ha contado. Encuentras excusas para evitar sus llamadas. Te sientes cansado después de verlo, aunque no haya pasado nada especialmente agotador. Te molesta su forma de hablar, su manera de mirar, su presencia silenciosa. Pero no sabes explicarlo. Y entonces, te sientes culpable. Porque no quieres herir, pero tampoco puedes forzar la conexión. Algunas veces, el rechazo inconsciente tiene raíces en la infancia. En figuras parentales que fueron ambivalentes, en relaciones donde se mezcló afecto con control, ternura con manipulación, presencia con abandono. Si alguien activa en ti esa mezcla emocional, no podrás evitar reaccionar. Y no importa cuán amable, respetuosa o generosa sea esa persona. Si su energía te conecta con algo que tu psique ha determinado como peligroso, serás empujado a retirarte. No por decisión lógica, sino por preservación emocional. Y eso no se elige. Se impone. Hay quienes se acercan a nosotros con la máscara del amor, pero llevan en su rostro inconsciente las huellas de quienes nos dañaron. No es culpa suya. Y tampoco es tuya. Pero la mente no perdona similitudes. Si su voz se parece a la de quien te humilló, si su forma de tocarte recuerda al toque de quien te utilizó, si su risa se parece a la de quien se burló de ti en un momento de vulnerabilidad, el inconsciente encenderá todas las alarmas. Y tú, sin saber por qué, querrás alejarte. Y te alejarás. Aunque tu parte consciente diga lo contrario. Aunque te duela hacerlo. Porque el cuerpo no olvida. El inconsciente mucho menos. A veces, este rechazo es una proyección. Una defensa primitiva que consiste en atribuir al otro lo que no soportamos ver en nosotros mismos. Si has reprimido tu arrogancia, rechazarás a los arrogantes. Si niegas tu necesidad de afecto, te molestarás con quienes te lo piden. Si ocultas tu deseo de control, detestarás a los que consideras dominantes. Pero en realidad, no los detestas a ellos. Detestas lo que representan de ti. Lo que aún no has integrado. Lo que no has podido aceptar. Esto no significa que todos los rechazos deban ser cuestionados o reinterpretados. Algunos son necesarios, legítimos y saludables. Pero hay otros que surgen de capas más profundas. Y cuando eso ocurre, el primer paso no es actuar, sino observar. Preguntarte qué parte de ti está reaccionando. Si es el adulto consciente o el niño herido. Si es tu deseo real o tu miedo disfrazado de juicio. Si es una advertencia auténtica o una proyección de tu propio conflicto interno.
He visto, en consulta, cientos de personas que insisten en mantener vínculos con aquellos que su inconsciente ya ha rechazado. Relaciones donde todo parece correcto en la superficie, pero algo en su interior grita lo contrario. Se esfuerzan por agradar, por sostener, por adaptarse. Pero terminan agotadas, tristes, desconectadas de sí mismas. Porque ir contra el inconsciente es como nadar contra una corriente que no ves, pero que te arrastra con una fuerza devastadora. Tarde o temprano, te pasará factura. Y hay algo más, cuando ignoras esas señales, no solo te haces daño a ti mismo. También haces daño al otro. Porque lo mantienes en un lugar donde tu afecto no fluye, donde tu energía se retira, donde tu presencia se vuelve ausente. Y eso no es justo. Ni para ti, ni para él. La honestidad emocional también implica reconocer cuando el vínculo no puede ser sostenido, no por falta de voluntad, sino por incompatibilidad psíquica. Por rechazo inconsciente. Por aquello que no puede ser forzado sin consecuencias. Ahora bien, ¿puede transformarse un rechazo inconsciente? Sí, pero no a través del esfuerzo ni de la insistencia. Solo puede transformarse si se hace consciente. Si logras ver que activa en ti esa persona. Si puedes reconocer la emoción reprimida, el trauma no resuelto, la figura interna que ha sido tocada. Y para eso, se necesita valentía. Porque mirar al inconsciente no es cómodo. Es confrontarse con las partes más oscuras de uno mismo. Con las heridas, con los deseos ocultos, con las verdades que preferirías no saber. No hay fórmulas para evitar este tipo de reacciones. Todos llevamos dentro un archivo secreto de experiencias, y ese archivo se activa sin pedir permiso. Lo único que puedes hacer es prestar atención. No censurar lo que sientes. No culparte por lo que no puedes explicar. Y sobre todo, no ignorar las señales. Porque cuando el inconsciente habla, no lo hace para confundirte. Lo hace para protegerte. Para advertirte. Para devolverte al camino de tu propia coherencia emocional. Tal vez te preguntes cómo diferenciar un rechazo inconsciente de una simple falta de afinidad. La diferencia está en la intensidad y en la contradicción interna. Cuando es un rechazo inconsciente, suele haber una lucha dentro de ti. Una parte quiere estar cerca, y otra parte quiere huir. Sientes atracción y rechazo al mismo tiempo. Cercanía y malestar. Te culpas por no conectar, pero no puedes evitarlo. Esa ambivalencia es la marca del inconsciente. Porque en él no hay lógica. Hay pulsión. Y en esa pulsión, se escribe gran parte de tu destino emocional. Porque no eliges a quién amar, ni a quién rechazar, desde la conciencia. Lo eliges desde tus huellas más antiguas. Desde tus vínculos primarios. Desde tus traumas y tus fantasías. Y por eso, a veces, el corazón se cierra sin que tú lo entiendas. Porque hay algo que no se siente seguro. Y eso basta para que la conexión se corte. No es racional. Y cuando el sujeto, sin saberlo, comienza a esquivar la mirada del otro, no es la voluntad consciente la que actúa, sino el trabajo incansable de su aparato psíquico. El inconsciente, esa maquinaria silenciosa que nunca duerme, ha detectado algo en el otro que amenaza la estabilidad del yo. Y entonces se activa el rechazo. No uno violento, ni evidente, sino uno sutil, profundo, que opera en las sombras. Un gesto que evita el contacto, una palabra que se omite, un cambio casi imperceptible en el tono de voz. Así se manifiesta el rechazo inconsciente, no como grito, sino como eco lejano del miedo primitivo. Uno podría preguntarse, ¿por qué ese miedo? ¿Qué es lo que el inconsciente teme en el otro? La respuesta es simple, pero no por ello menos aterradora, teme reconocerse. Porque en el otro hay un espejo, y a veces ese espejo nos devuelve un reflejo que no deseamos mirar. El inconsciente no teme al otro, teme a lo que del yo se revela en el otro. Teme la similitud, teme la repetición de una herida, teme revivir el trauma. Y entonces lo descarta, lo borra del mapa afectivo, lo condena al olvido emocional sin que el sujeto sepa exactamente por qué. He visto esto muchas veces en el diván. Pacientes que relatan con confusión cómo, tras conocer a alguien que les parecía perfecto, comenzaron, sin razón aparente, a sentir desinterés, incomodidad, incluso repulsión. No entiendo qué pasó, doctor, dicen. Pero el inconsciente sí lo entiende. Ha reconocido un patrón, ha sentido una amenaza, ha activado un mecanismo de defensa. No hay misterio, solo lenguaje simbólico. Lo que llamamos rechazo inconsciente no es más que una operación del psiquismo para proteger al yo de una disolución que percibe como inminente. El otro se convierte en símbolo,
en detonador de antiguos conflictos que aún supuran en la sombra. Tal vez esa persona huele como olía el padre que humillaba. Tal vez su forma de hablar activa un recuerdo oculto de la madre ausente. Tal vez su presencia, por razones que escapan al lenguaje, revive el dolor de una pérdida no elaborada. Y entonces, el yo se protege, no a través del diálogo, sino de la huida emocional. Muchos creen que el amor y el odio se deciden en la conciencia, que elegimos con quién estar o de quién alejarnos. Pero esto es una ilusión narcisista. La verdad es que los grandes movimientos afectivos de nuestra vida se deciden en niveles donde la razón no tiene acceso. Es el inconsciente quien elige, quien prefiere, quien rechaza. Y lo hace no con lógica, sino con deseo. Con deseo o con miedo. Dos caras de una misma fuerza pulsional. Uno podría pensar que este rechazo es negativo, que aleja de oportunidades auténticas. Pero no siempre es así. A veces, el rechazo inconsciente es la única salvación ante la repetición del trauma. Porque si hay algo que el inconsciente odia más que enfrentarse al otro, es enfrentarse al retorno de lo mismo. Y muchas veces ese otro no es más que una figura repetida del pasado, un doble simbólico de quien alguna vez nos dañó. En ese sentido, rechazarlo es un acto de preservación. Pero no seamos ingenuos. No siempre el rechazo inconsciente nos protege. A menudo, nos condena a la soledad. Nos aleja de lo que podría transformarnos, de lo que podría sanarnos. Porque lo que rechazamos en el otro es, muchas veces, aquello que necesitamos integrar. Rechazamos la ternura por miedo a la vulnerabilidad. Rechazamos la estabilidad porque nos recuerda el tedio de una infancia apagada. Rechazamos el compromiso porque nos devuelve la imagen del abandono. Y así, sin saberlo, nos negamos la posibilidad del amor auténtico. He dicho muchas veces que el inconsciente no miente, pero tampoco se preocupa por nuestra felicidad. Su función no es hacernos plenos, sino mantener la coherencia del sistema psíquico. Y para eso está dispuesto a sacrificar mucho: vínculos, oportunidades, deseos. El inconsciente opera con una lógica arcaica, dictada por la ley del placer y el principio de realidad. Cuando esas dos fuerzas se enfrentan, el sujeto se desestabiliza. Y lo paga caro. Es por eso que tantos buscan en la terapia no tanto el entendimiento, sino la liberación. Quieren dejar de rechazar lo que desean, dejar de huir de lo que les haría bien. Pero no es fácil. Porque el inconsciente no suelta fácilmente sus defensas. Son construcciones ancestrales, erigidas ladrillo a ladrillo por experiencias de dolor. Derribarlas exige tiempo, confrontación, sobre todo, valentía. Valentía para mirar lo que uno es y lo que uno ha hecho con lo que le hicieron. Y es aquí donde emerge el problema mayor. El sujeto moderno, atrapado en la ilusión de la autonomía, cree que decide todo. Cree que si no quiere a alguien es porque así lo ha elegido. Pero ignora que ese no querer puede ser solo una cortina de humo. Que detrás de la aparente falta de interés hay un deseo sofocado, aplastado por el miedo. Entonces, rechaza para no sentir. Rechaza para no recordar. Rechaza para no sufrir. Pero todo lo reprimido vuelve. El inconsciente no tolera el vacío. Aquello que se rechaza injustamente, reaparece en sueños, en síntomas, en fantasías, en elecciones fallidas. Y cuando vuelve, lo hace con más fuerza. Es por eso que muchos, tras perder a quien rechazaron, comienzan a soñar con esa persona, a idealizarla, a sentir su ausencia como una herida abierta. No es amor, es culpa. Culpa del inconsciente por haber cortado algo que, quizás, aún no se comprendía. ¿Y cómo se trabaja con eso? Con escucha. Con silencio. Con espacio psíquico. La cura no está en forzar el amor ni en evitar el rechazo. Está en permitir que el sujeto escuche lo que su inconsciente quiere decirle. Porque detrás de cada alejamiento hay una historia. Y detrás de cada historia, un dolor. Y detrás de cada dolor, una verdad. Y esa verdad, aunque duela, es lo único que puede liberarnos. Entonces, si alguna vez te sorprendes rechazando a alguien sin razón aparente, no te juzgues con dureza. Pero tampoco lo ignores. Escucha ese rechazo como una voz antigua, como un eco de lo no resuelto. Pregúntate, ¿qué hay en el que me asusta? ¿Qué parte de mí se activa en su presencia? ¿Qué deseo estoy negando al alejarme? Porque solo desde esa pregunta empieza el camino hacia la conciencia. Y es que el inconsciente no es enemigo ni aliado. Es simplemente parte de nosotros. Una parte que ama en secreto, que odia sin aviso, que desea con vergüenza. Comprenderlo no significa dominarlo, sino convivir con él.
Aceptar que nuestra vida afectiva no es libre, pero puede volverse más consciente. Y en esa consciencia, quizás, encontremos la posibilidad de elegir, aunque sea por un instante, desde otro lugar. Porque solo quien comprende lo que su inconsciente rechaza puede comenzar a preguntarse qué es lo que verdaderamente desea. Y es entonces cuando la mente, acosada por señales que no sabe clasificar, empieza a construir un muro. Un muro que no se ve, pero que se siente. Es frío, es espeso, es sutil. El inconsciente, cuando rechaza a alguien, no actúa con la furia de lo evidente, sino con la parsimonia de lo inevitable. A través de pequeños gestos, silencios que no se explican, distracciones que no son casuales, comienza a marcar la distancia. No es desinterés superficial, no es apatía cotidiana. Es algo más hondo. Una protección. Una defensa psíquica que intenta evitar una disonancia mayor. La de compartir espacio emocional con alguien que representa, en algún nivel profundo, un peligro simbólico, una amenaza emocional, un eco de un trauma no resuelto. La persona rechazada suele sentir esta frialdad como una especie de niebla. No comprende del todo que ha cambiado, pero sabe que algo ya no es como antes. Y entonces comienza el intento de compensar, se esfuerza más, busca agradar, quiere entender. Pero el inconsciente no negocia. No se puede convencer al inconsciente con buenas intenciones ni con acciones forzadas. Él ya ha emitido su veredicto. Y este veredicto se manifiesta en una contradicción constante, se dice todo está bien, pero el cuerpo se aleja. Se asegura yo confío en ti, pero la mirada ya no se sostiene con firmeza. Se proclama me importas, pero el tiempo compartido disminuye sin explicación. ¿Qué es esto sino el inconsciente ejecutando su decisión? Porque cuando una figura es asociada, aunque sea de forma inconsciente, con algo que en el pasado dolió, decepcionó, abandonó o despreció, el aparato psíquico entra en alerta. Y como cualquier sistema en estado de alerta, prefiere evitar antes que enfrentar. Muchas veces este rechazo no es racional. De hecho, rara vez lo es. Uno no elige rechazar a alguien porque sí. Lo hace porque algo en esa persona activa una alarma. Puede ser una voz parecida a la de un padre autoritario. Un gesto corporal que recuerda a un antiguo abusador. Una actitud que refleja a un antiguo rival emocional. No se trata de la persona actual. Se trata de lo que representa. Y el inconsciente, maestro del simbolismo, no distingue entre figura real y representación interna. Si una imagen activa una emoción peligrosa, la expulsa, la reprime, la rechaza. El drama mayor es que el yo consciente muchas veces no sabe por qué siente lo que siente. Solo sabe que no soporta estar cerca. O que sí puede estar, pero siente una incomodidad extraña. Una tensión inexplicable. Y cuando eso sucede, aparece el conflicto entre lo que uno quiere racionalmente y lo que el inconsciente dicta silenciosamente. Ahí empieza el verdadero tormento. ¿Cómo convivir con alguien que tu inconsciente rechaza? ¿Cómo mantener un lazo afectivo, profesional o familiar con una figura que, por razones profundas, tu psique considera una amenaza? La mayoría no logra resolver esta ecuación. Opta por el distanciamiento, por el sabotaje, por la frialdad encubierta. Y cuando no se puede cortar el lazo, lo transforma en un campo de batalla, discusiones constantes, críticas sutiles, menosprecio camuflado de humor, indiferencia emocional. Toda una serie de mecanismos de defensa que buscan proteger el yo del peligro simbólico que representa ese otro. Y es que no se puede obligar al inconsciente a amar, ni a aceptar. Uno puede fingir, puede disimular, pero lo que se rechaza internamente, tarde o temprano se manifiesta. A veces en enfermedades psicosomáticas, a veces en ansiedad sin causa clara, a veces en impulsos destructivos. Pero siempre se manifiesta. Porque el inconsciente no descansa. Observa, registra, evalúa. Y protege. Aunque el precio de esa protección sea la soledad, el aislamiento, o el dolor del otro que no entiende por qué fue apartado. ¿Y qué sucede con la persona rechazada? Muchas veces cae en un estado de desesperación. No entiende por qué no logra conectar. Se culpa. Cree que algo en ella está roto. Pero la verdad es que no siempre tiene que ver con ella. A veces, simplemente, su presencia activó una herida ajena. Una herida que ni siquiera conocía. Y por eso es apartada, ignorada, rechazada. No por lo que es, sino por lo que representa. En este punto, es esencial entender que el rechazo del inconsciente no es maldad. Es protección. El sujeto se protege a sí mismo,
incluso de aquello que podría ser bueno, si representa una amenaza simbólica. Es paradójico, sí, pero profundamente humano. Nadie está libre de estas dinámicas. Todos, en algún momento, hemos rechazado a alguien sin saber exactamente por qué. Y todos, en algún momento, hemos sido rechazados sin que nos dieran una razón clara. Y entonces, la pregunta inevitable aparece: ¿se puede revertir este rechazo? ¿Se puede reeducar al inconsciente para aceptar lo que hoy rechaza? En teoría, sí. Pero el proceso es largo, complejo, y requiere una introspección profunda. Hay que desenterrar los traumas que dieron origen a esa alarma psíquica. Hay que resignificar la figura que hoy provoca rechazo. Hay que construir una nueva relación simbólica con esa imagen. Y eso no es tarea de un día. Es un trabajo psicoanalítico arduo, paciente, doloroso incluso. Pero posible. Y sin embargo, muchos prefieren no hacerlo. Prefieren evitar, alejarse, reemplazar. Porque enfrentar las razones del rechazo inconsciente es, en el fondo, enfrentarse a uno mismo. A sus miedos más antiguos. A sus recuerdos más enterrados. A sus dolores más crudos. Y no todos están preparados para esa confrontación. Pero hay algo aún más inquietante: cuando el inconsciente rechaza, lo hace sin que el yo lo autorice. Es una insurgencia interior. Un motín sordo que toma el timón sin aviso. No hay razonamiento, no hay lógica. Lo que hay es una reacción visceral, profunda, muchas veces ancestral. Como si el cuerpo supiera antes que la mente. Como si la piel recordara lo que la conciencia quiso olvidar. Y es aquí donde surge el verdadero conflicto. El sujeto empieza a dudar de sí mismo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo estar tranquilo con esa persona? ¿Por qué me irrita su sola presencia, incluso si no me ha hecho daño? Y ese no se convierte en un abismo. Un abismo que muchos intentan tapar con justificaciones falsas, con narrativas mentales fabricadas para calmar la angustia. Debe ser su tono de voz, dicen. Es que me recuerda a alguien, admiten, sin saber cuán profundamente verdadero es eso. Porque en verdad, toda figura rechazada por el inconsciente activa una sombra. Y la sombra es la parte reprimida del yo. Aquello que no quisimos ser, aquello que no pudimos integrar, aquello que temimos enfrentar. Cuando alguien encarna esa sombra, se convierte en el espejo que más odiamos. Y no porque refleje al otro, sino porque refleja lo que nosotros no toleramos de nosotros mismos. Este mecanismo puede parecer cruel, pero es terriblemente humano. La mente se defiende como puede. Se atrinchera en el rechazo porque aún no ha encontrado otra manera de sobrevivir al recuerdo emocional. Porque no es la figura lo que duele. Es lo que esa figura despierta: un eco lejano, un grito olvidado, una escena que el yo reprimió para no quebrarse. Y sin embargo, la represión nunca es total. Todo lo reprimido retorna. No siempre como recuerdo, pero sí como sensación, como síntoma, como impulso. De ahí nacen los rechazos inexplicables. De ahí, esa repulsión que no se puede explicar ni con lógica ni con razón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el sujeto no puede huir de la figura rechazada? ¿Qué ocurre cuando se trata de un familiar, de una pareja, de un compañero de trabajo? El conflicto se intensifica. El cuerpo se resiste. El alma se encoge. El inconsciente empieza a enviar señales más intensas: fatiga sin causa, cambios de humor, insomnio, dolores difusos, ansiedad. Todo con tal de alejarse, de protegerse, de evitar el contacto con lo que considera tóxico, incluso si la mente consciente no lo ve así. Es ahí cuando el sujeto empieza a fragmentarse. Por un lado, desea sostener el vínculo. Por el otro, algo dentro lo empuja a romperlo. Y esa tensión interna puede volverse insoportable. Porque el yo no sabe a quién obedecer, si a la lógica que quiere mantener la paz, o al instinto que clama por distancia. Y en medio de esa guerra, muchas relaciones se desmoronan. No por lo evidente, sino por lo invisible. No por lo que se dice, sino por lo que se siente sin entender. El rechazo inconsciente no necesita palabras. Se comunica en miradas esquivas, en silencios largos, en olvidos repetidos, en abrazos que ya no abrigan. Es una ausencia dentro de la presencia. Es estar sin estar. Y eso duele más que una despedida clara. Algunas personas, sin embargo, no aceptan ese rechazo. Luchan contra él. Insisten. Se aferran. Intentan cambiar, adaptarse, complacer. Pero no hay gesto suficiente para derribar un símbolo interior. Porque el rechazo no es personal.
Es simbólico. Y los símbolos no se combaten con actos. Se transforman desde adentro si se tiene el coraje. La pregunta crucial, entonces, no es ¿por qué me rechaza?, sino ¿qué activo yo en su inconsciente? Esa pregunta abre puertas. Esa pregunta incomoda. Pero también permite ver la verdad, que muchas veces no somos rechazados por lo que hacemos, sino por lo que representamos. Y eso escapa a nuestro control. Del mismo modo, nosotros también rechazamos sin saber. ¿Cuántas veces evitamos a alguien sin razón aparente? ¿Cuántas veces sentimos una incomodidad instintiva frente a una persona que, en teoría, es buena, amable, inocua? Es el inconsciente quien habla ahí. Es la herida quien se protege. Y muchas veces, cuanto más amable es el otro, más insoportable se vuelve la cercanía. Porque lo amable puede ser una trampa. Porque ya hemos sido lastimados por rostros amables antes. Y así, el pasado contamina el presente. La memoria emocional, aunque reprimida, sigue operando. Y el rechazo es su modo de defenderse. No siempre de un peligro real, pero sí de uno simbólico. Ahora bien, ¿es esto una condena? ¿Estamos destinados a vivir bajo el imperio de nuestros rechazos inconscientes? No necesariamente. Pero para desactivarlos, primero hay que reconocerlos. Y eso es lo que más cuesta. Porque reconocer un rechazo inconsciente es aceptar que hay algo roto en nosotros. Que hay algo no resuelto. Que hay una parte de nuestra historia que aún duele. Y la mayoría prefiere culpar al otro antes que mirar hacia adentro. El psicoanálisis propone lo contrario: mirar, explorar, recordar, revivir. Porque solo al traer a la conciencia aquello que fue reprimido, podemos resignificarlo. Solo entonces el símbolo pierde poder. Solo entonces el rechazo cede. Pero ese camino es largo. Doloroso. No todos lo recorren. Y por eso muchos repiten. Rechazan y son rechazados una y otra vez. En una danza circular donde las figuras cambian, pero el patrón se repite. Y eso, precisamente, es lo que el inconsciente quiere evitar. La repetición. Porque cada nuevo rechazo reafirma la herida. Cada vínculo roto reactiva el trauma. Pero mientras no se haga consciente, se seguirá repitiendo. En el fondo, todos llevamos dentro figuras que no soportamos. No porque sean malas, sino porque tocan fibras que no sabemos cómo sanar. Y esas fibras, cuando se tensan, rechazan. Es un acto de autopreservación. Pero también un acto de aislamiento. Porque cuanto más rechazamos, más nos alejamos. Y cuanto más nos alejamos, más difícil se vuelve construir vínculos auténticos. Por eso, la tarea no es evitar el rechazo, sino entenderlo. Escucharlo. Analizarlo. ¿Qué me dice este rechazo sobre mí? ¿Qué me revela sobre mis heridas, mis temores, mis carencias? ¿Qué figura del pasado estoy proyectando en esta persona? ¿A quién estoy viendo, en realidad, cuando la miro? Responder esas preguntas no cambia al otro, pero cambia nuestra relación con él. Y a veces, con eso basta. Porque el rechazo inconsciente no es una sentencia. Es una señal. Una advertencia. Y como toda señal, puede ser interpretada, resignificada, transformada. Pero para eso, hay que atreverse a mirar lo que no queremos ver.